monte, traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Saben? Es un tiempo que Dios está reedificando la casa. Es un tiempo donde el Señor está hablando. En todas las palabras que les ha hablado, ha dicho Jehová, el Señor dice que ves. La palabra del Señor la está hablando. El punto es, mis amados, ¿cuánto de lo que Dios está hablando nosotros estamos escuchando? ¿Cuánto de lo que Dios está hablando nosotros estamos haciendo caso? Una cosa es lo que Dios te habla y otra cosa es de lo que yo estoy haciendo caso. ¿Cuánto estamos haciendo caso a lo que el Señor ha dicho? Porque realmente muchas veces decimos, sí, yo voy a obedecer a Dios. Pero cuando el Señor te muestra, hermano, lo que quiere que tú hagas, ahí comenzamos, ¿no? Ya no quiero obedecer tanto. Y comenzamos a mirar el de atrás, no, si a mí no me lo dijo ahí atrás. ¿No? Comenzamos a obviar la palabra que Dios ha hablado. Pero Dios cuando habla, habla claro. Y si algo les vengo a traer esta noche, es poder decirles que Dios quiere hacer reverdecer esta casa. Que el Señor quiere apresurar su palabra para ponerla por obra. Amén. Que hermanos, lo que es la promesa de Dios que tiene para este ministerio sobrenatural. Y si Dios te ha traído esta noche, hermano, siéntete partícipe de lo que el Señor te está hablando y de lo que el Señor te está diciendo, que el Señor quiere y necesita que tú te metas a su presencia. Que vuelvas, hermanos, al diseño original por el cual fuiste creado, de poder tener una relación con Dios, una intimidad. Dice que Adán caminaba en el Edén junto a Jehová y conversaban. Dios quiere que volvamos a tener esa relación con Dios. ¿Saben que si estamos acá, hermanos, es solamente por amor, por misericordia de Dios? Porque antes estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ahora estamos por puro amor acá, hermanos. Porque Él nos amó primero. Aun cuando no calificamos y no somos dignos, Dios nos ama. Amén. Y por eso estamos acá. Porque Él nos ama. Y como Él nos ama, Él quiere también, hermanos, apresurar su palabra para ponerla por obra en nuestras vidas. Es tiempo, mis amados, que entendamos. Porque lamentablemente muchos siguen viviendo conforme a la carne y no al Espíritu. Muchos siguen caminando, hermanos, creyendo a su carne. Pero ¿saben lo que hay que hacer? Morir en nosotros. Nuestra carnalidad. Tenemos que empezar a movernos en el Espíritu. Hay una palabra fuerte que dice en Efesios 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Otra palabra también dice en 1 Tesalonicenses 5:19, dice: no apaguéis el Espíritu al Espíritu. No apaguéis al Espíritu, hermano. Es fuerte la palabra. Pero ¿cuánto están apagando al Espíritu? ¿Cuánto están contristando al Espíritu? ¿Sabe lo que el Señor quiere? Es que seamos como esa vara de almendro. Que cuando nos metamos al tabernáculo de reunión, comencemos a florecer. Comiencen a crecer en nosotros, ¿saben? El Señor quiere que acrecente en nosotros los frutos del Espíritu. El Señor quiere que nosotros nos movamos en amor. ¿Cuánto nos movemos en amor? El Señor quiere que aflorezca en ti la paz. ¿Qué pasa cuando hay un temblor, hermano? ¿Qué es lo que hace lo primero? ¿O no? ¿Cierto? O cuando hay un problema que, hermanos, para ti ya se te escapó de tus manos, ¿o no? Tienes paz en tu corazón. Dios quiere que afloren los frutos de Él. Hay mansedumbre, que son los frutos del Espíritu. Somos mansos, o lo primero que aflorece en nosotros es la ira, la rabia, el enojo, la furia. ¿Cierto? Te bendigo en el nombre, para que caiga un rayo. ¿O no? Está aflorando realmente los frutos del Espíritu. Hay paz, hay gozo, hay mansedumbre, hay templanza, hay benignidad, hay fe. ¿Le estamos creyendo realmente a Dios? Amados, si no es cantidad, es una relación con Dios. Yo le decía a la pastora en delantito cuando hablábamos, es tanto el amor que Dios tiene por sus hijos, es que, hermano, Jesús es el mejor ejemplo.
Jesús, hermanos, cruzó un mar completo por uno. Ahora, ¿quién cruzó un mar completo para ir a predicarle a uno? ¿Cuántos siervos de Dios, hermanos, te están pagando un precio para predicarle a uno? Y más encima en ese cruzar, viene una tormenta y casi va a hundir el barco. ¿Cuántos se están moviendo, hermanos, para predicar el evangelio realmente? Y el evangelio digno que es del reino. ¿Cuántos realmente están creyendo a lo que el Señor dijo? ¿Saben lo que el Señor necesita? Un pueblo contristo y humillado. Dios necesita un pueblo bien dispuesto. Un pueblo que le ame. Un pueblo, y cuando dices amar a Dios, amados, el amar a Dios es despojarte de quién, de ti, de tu carnalidad, despojarte de tu comodidad, despojarte, hermanos, ¿sabes lo que Dios más hace? Es sacarte de incomodarte, sacarte de tu lugar de confort. No, es que me gusta estar, hermanos, ahí viendo televisión, me encanta, pero vas a tener que empezar a orar más que ver televisión. Es que me gusta, hermano, porque está muy helado, entonces ir a la iglesia, la puerta está muy abierta, muy grande. Vas a tener que pasar frío muchas veces. Porque si no estamos dispuestos, hermanos, a hacer la voluntad de Dios y nos decimos ser cristianos, muchos dicen amar a Dios, muchos dicen, hermanos, hacer y querer hacer la voluntad de Dios, pero hay una palabra que dice, pero su corazón está lejos de mí. Señor. Muchos están lejos de Dios. Y ¿saben qué? Te digo algo, aquí hay un pozo abierto de bendición. Esta casa es un pozo abierto de bendición. Amén. Hay palabras, cada día, hermanos, hay una palabra. Hay alimento en mi casa, pero muchos desechan el alimento de Dios. El Señor le dice, yo estoy apresurando mi palabra para ponerla por obra. Y yo les digo esta noche, amados, Dios está apresurando su palabra para ponerla por obra. ¿Saben? Cuando viene Moisés y ve esa vara de almendro reverdecida, cuando viene Moisés y ve esa vara de almendro, hermanos, que estaba verde, que estaba llena de frutos, y no solamente la vio Moisés, todos la vieron, pero todo el resto estaba seco. Yo te vengo a decir, no son muchos los que van a reverdecer. Quisiéramos que fueran todos, sí, pero no son todos. Dios ha escogido un pequeño remanente para la manifestación de su reino en estos tiempos. Y cuando hablamos de ese pequeño remanente, es un remanente obediente a la voluntad de Dios. Obediente, hermanos, a hacer por obra la palabra que Dios suelta cada día. Si no es solamente, hermanos, escuchar una palabra, es hacerla por obra. Si ¿cuántos escuchan palabra? Amén, Señor. Pero ¿cuántas la ponen por obra? No es una cosa de sacrificio, lo decíamos delante. Es una cosa de obediencia. Obediencia a lo que Dios me ha dicho. ¿Saben que yo tengo un dicho? Y yo creo que los hermanos de Antofagasta me han escuchado muchas veces decir este dicho. Yo si llego, hermano, cuando Dios me manda a un lugar, yo llego, y aunque llegue solo y a la rastra, llego. Porque Dios me mandó. Porque Dios me mandó. Porque cuando Dios te manda, lo único que tienes que hacer es obedecer. Le voy a contar un testimonio. Una vez el Señor, yo estaba en Guatemala, estábamos haciendo una acción profética, los hermanos de Antofagasta han escuchado este testimonio. Yo estaba en Antofagasta, en Guatemala, y el Señor me dice, te quiero, me dice el Señor, en Brasil. Bueno, hay otro testimonio, pero voy a contarle este. Te quiero en Brasil, me dice el Señor. Yo no conocía a nadie de Brasil, hermano. Con suerte hablaba, le falo portugués, ¿o no? Deus abençoe para você, ¿o no? Después aprendí portugués cuando estuve en Brasil. Pero viene el Señor y me dice, te quiero en Brasil. Y yo le digo, Señor, yo no conozco a nadie en Brasil. Y el Señor me dice un lugar específico que se llama Mocoa. Y cuando el Señor me entrega esa palabra, yo empiezo a mirar el mapa, por ¿dónde queda Mocoa? Porque con suerte conozco, o no, Brasil nunca es todo, entonces empiezo a mirar el mapa. Y Mocoa, hermano, está justo en la frontera de por arriba, cerca de Guyana Francesa. ¿Han escuchado ese país? ¿No? Eso queda arriba de Brasil, justo en el Amazonas, en un pueblito que está en la frontera, en el Amazonas. Y digo, ¿y qué pasa ahí? Y el Señor me dice, ahí está la línea ecuatorial, que pasa desde el Ecuador, pasa por Colombia y llega a Brasil. Y ahí te quiero hacer una acción profética. Y digo, bueno, Señor, si tú lo ordenas, vamos. Y partimos. O sea, me puse a programar y todo, ¿no? Pero cuando entramos a un país, el Señor tiene que darnos legalidad para entrar a ese país. Alguien tiene que orar por ti, por legalidad espiritual, ¿no? Y había un
un apóstol conocido, amigo, que tuvimos una relación y pudimos conversar, y él vivía en Macapá, vivía en Belén, para ponérselo en palabras simples. Él vivía, para que me entiendan, vivía como en Antofagasta, y donde nosotros tenemos que estar era Arica. O sea, son 12 horas de diferencia, no más o menos. Yo dije, si voy allá, es imposible llegar el mismo día allá, no llega uno el mismo día. Entonces digo, Señor, ¿y qué hacemos ahora? Pero cuando el Señor te manda, Dios ordena todo. ¿Cuántos dicen que Dios ordena todo? ¿No? Tú lo único que tienes que hacer es agarrar tu mochila y tomar el avión. ¿O no? Si Dios te dice, si a mí Dios me dice anda a la China, yo agarro mi mochila y me voy a la China, hermanos. Porque viene el Señor y fue así. Llegamos, hermanos, a Sao Paulo. Cuando llegamos a Sao Paulo, llegamos corriendo y dijeron, tienen que ir al otro avión a hacer una escala, ¿no? Y mirando la puerta de embarque, mirábamos la puerta y nos encontrábamos la puerta que nos decía en portugués, hermano, la cosa. Con suerte podemos leerlo, ¿no? Y cuando llegamos a la puerta, de repente no había puerta, de hecho. Y preguntamos ahí, y un brasileño dice, no, es que aquí no es, la puerta esa está en el otro aeropuerto. Yo le digo, ¿cómo el otro aeropuerto? Me dice, sí, que acá en Sao Paulo hay dos aeropuertos. Yo digo, pero aquí mejor avión el que venía de Chile. Dice, no, pero es que aquí los aeropuertos son muy grandes. Me explicó en su idioma, ¿no? Me dijo, tiene que ir al aeropuerto. ¿Y dónde queda el aeropuerto? Y yo digo, no, queda en la otro lado de la ciudad. ¿Y cómo nos vamos para allá? Digo, y me dice, no, y un poco, y me explicó, y bueno, partimos. Bueno, pero obviamente, ¿cómo usted cree que llegamos allá? Atrasado, ¿no? Y lo dice, no, ustedes llegan atrasados, entonces el vuelo ya se fue, lo perdieron. Y nosotros decimos, ¿qué hacemos ahora acá en Sao Paulo? Qué tristeza, digo yo. Bueno, vamos a las playas, ¿no? Y me dice, no, si usted pues vamos a darle otro vuelo, pero este vuelo lamentablemente no va a su ciudad donde ustedes van, sino que ahora va a haber una desviación. Y yo, ¿y qué? ¿Y para dónde nos lleva el vuelo? Y el hombre lo dice, no, este vuelo va para Belén. Yo, ¿quién estaba en Belén? Le dije yo. El apóstol que tenía que orar por nosotros. Y así fue. El vuelo, hermanos, Dios lo desvió, nos fuimos a Belén, con todos los gastos pagados, lo pasaron hotel, nos pasaron un hotel bien bonito donde había piscina, hermano, nos bañamos en piscina, rica la piscina, disfrutamos comida de tenedor libre, todo pagado por la aerolínea. El apóstol vino, oró por nosotros, y después al otro día en la mañanita salimos al vuelo a Mocoa, donde teníamos que estar, a Macapá, perdón, donde teníamos que estar. Entonces, cuando tú obedeces a Dios, cuando tú solamente, hermanos, tomas la palabra y tú le crees a Dios, Dios ordena todo. Yo lo que te quiero llevar esta noche a entender que si Dios habló a tu vida o Dios te está trayendo para que oigas esta palabra, cuando el Señor te dice, yo voy a apresurar mi palabra para ponerla por obra, lo que el Señor te está diciendo es que no importa los obstáculos que haya. Hermano, tengo montones de testimonios de obstáculos. Una vez con la pastora íbamos cruzando, hermano, la frontera entre Guatemala y El Salvador. Es la frontera más peligrosa. Cuando todavía El Salvador estaba más peligroso que ahora El Salvador está bueno. Íbamos cruzando y caminando, hermano, con la pastora Yoselin, ¿no? Íbamos con una maleta caminando. Y de repente un policía le dice, ¿ustedes qué están haciendo acá? Entonces le decimos, no, vamos a El Salvador, que lo está esperando un pastor allá. Me dice, pero aquí usted no puede caminar. Digo, pero usted es policía, ¿qué le puede pasar, no? No está acostumbrado a la seguridad de Chile. Y dice, no, aquí es súper peligroso. Dice, usted no puede entrar caminando. Y digo, pero no tenemos otra opción. Me dice, ya, pero no paren en ningún lado. Y que nadie, hermano, le hable, usted no pare. Y el policía estaba más preocupado que nosotros, hermano. ¿Verdad? Y yo caminando por ahí. Y como que ahí me entró un poquito de temor, ¿no? Agarro la pastora de la mano y la otra la maleta, hermano. Caminando, hermano. Y de repente unos hombres y literalmente fue así, nos paran, me toman el hombro así para pararme. Y yo le hago así, como que saco el hombro y sigo caminando. No miro, hermano, no paro. Porque el policía me dijo, no paro. Entonces yo soy obediente, ¿no? Y no paro, hermano, y cruzamos. Y claro, efectivamente después nos cuentan al cruzar la frontera que ahí secuestran a las personas, pues, hermanos. Entonces tú dices, si Dios no te está cuidando ahí, pero había una ordenanza de Dios. O sea, ¿qué lo quiero llevar a esto? Que cuando Dios te ordena, cuando Dios te mueve, no importan las oposiciones que hayan, no importa, mis amados, los obstáculos que hagan, o no importa incluso que los gigantes que se levanten contra ti. Si tú permaneces firme y fiel creyendo a la palabra de Dios, a lo que Dios ha hablado, Dios va a cumplir sus promesas. Si puede levantarse gigantes, puede levantarse, hermanos, incluso gente que se vaya contra ti, pero dice la palabra de Dios, aunque un ejército acampen alrededor de ti, no temeré mal alguno.
Lo dice el Salmo 91. Amén, amén. Cuando yo me aferro a la promesa de Dios y creo lo que Dios ha dicho y me permanezco permanentemente en su presencia, hermanos, quien se levante da lo mismo, porque siempre Dios va a ser mayor que el que está en el mundo, dice su palabra. Dios siempre va a ser mayor. Y por eso tenemos que aferrarnos a la promesa y a la palabra. Tenemos que creerle a la palabra que Dios ha dicho. Yo quiero llevarte esta noche. ¿Cuál es la palabra que Dios ha dicho sobre ti? Y algunos me dicen, no, Dios no ha entregado ninguna. Pero yo te digo, esta noche Dios te está entregando una promesa. Amén. Dios está entregando una promesa. ¿Y saben lo que Dios quiere hacer con este remanente? Él quiere hacer reverdecer esa vara de almendro. Y no solamente reverdecer esa vara de almendro, sino lo que el Señor quiere hacer con ustedes, amado pueblo de Arica, es dar frutos. Dios quiere que ustedes den frutos. Y saben, te digo algo, hay muchos árboles que dicen ser árboles, que parecen árboles. Tú lo miras y así tienen ramitas como árboles. Pero no todos son árboles que dan frutos. No todos los árboles dan frutos. Los que somos campesinos entendemos eso, ¿no? Sí, hermanos. Hay árboles que son muy verdes, consumen mucha agua, absorben mucho, pero tú lo miras y no tiene ni un fruto. ¿De qué te sirve un árbol sin fruto? Es tiempo que den frutos, porque Dios quiere que tú des frutos. Y no es algo capricho mío, es que Dios, hermano, quiere que reverdezca tu vara. ¿Y saben cuando algo reverdece? Es porque algo que se estaba secando, ¿o no? ¿Saben cuando tú te empiezas a secar? Cuando tú ya no oras como orabas. Cuando tú ya no adoras como adorabas. Así es. Hay una palabra que suelta, ¿no? Cuando dice el apóstol, le dice, algo tengo contra, cuando viene Jesús le dice, algo tengo contra vosotros, que has perdido mi primer amor. Claro, el primer amor, cuando tú recién estás enamorado, ¿cómo andas, o no? ¿Cómo andaba Roberto Carlos cuando estaba enamorado la primera cuando vio a su novia, ¿no? A su esposa. ¿Cierto? Que envió siempre mi esposa me dice y me reta, pero cuando está ese zorrillo por detrás de la zorrilla, ¿se acuerdan esa bonita, no? Pepe Le Pew, ¿o no? Pepe Le Pew. ¿Cómo es la primera impresión cuando están enamorados? Sí, hermanos. Quieren, ni duermes, ¿o no? Pero mi amor, son las 4 de la mañana. No, si no tengo sueño, me quiero quedar. Enamorado, hermanos, ¿o no? Pero cuando es lo mismo la relación con Dios. Cuando, hermanos, hemos perdido muchas veces la búsqueda y la vara comenzó a secarse. Ya no vamos a la fuente que puede, hermanos, nutrirnos con agua fresca. Y nos fuimos secando. Pero te digo algo esta noche. Hay esperanza. Porque hay algo tienen y es su presencia. ¿Saben, hermanos? Muchos no se han dado ni cuenta que la presencia de Dios ya no está. Muchos no se han dado ni cuenta, hermanos, que están moviéndose como hombres y ya no por la dirección de Dios. Y es triste, porque siguen ahí. Pero Dios, hermanos, cuando hay presencia y Dios está hablando y Dios está manifestando su poder, hay esperanza. Todavía tenemos esperanza porque todavía está su Espíritu en medio de nosotros. Va a ser difícil cuando ya el Espíritu no esté. No va a haber ya esperanza. Pero yo te digo algo, es tiempo de hacer y avivar el don del fuego del Espíritu Santo que está en ti. Y esa es una responsabilidad individual. Sí, Señor. No es una responsabilidad colectiva. ¿Saben? Algunos dicen, pero que usted no sabe todos los problemas. Sí, Dios sabe todos tus problemas. Es que usted no sabe lo difícil. Sí, también Dios sabe lo difícil. Dios conoce todo, hermano. De que tú te levantaste, lo que tú pensaste, cuando dijiste hoy día me voy a comer un buen asado, ¿o no? Dios conoce hasta eso, tus pensamientos, ¿o no? Dios conoce todo, hermano, lo que tú has hecho, todo. Desde el momento, hermano, que tú incluso estabas en el vientre de tu madre, Dios ya te iba conocido. Lo dice la palabra, ¿no? Desde el vientre de tu madre yo ya te conocí. Dios conoce todo, hermanos. Si tú, y yo te lo pongo así, los hermanos que están viendo en casa o los hermanos que estamos acá, tú vas a querer sacarte, hermanos, ese título de hijo de Dios, va a ser imposible. Siempre vas a ser un hijo de Dios. Porque Dios ya te escogió. La palabra de Dios dice, no me escogiste vosotros a mí, yo escogí a vosotros. Amén.
Si Dios, el Dios Todopoderoso, te escogió, tú vas a poder decirle, no, es que mejor no, manda otro. ¿Quién soy yo para, hermanos, desobedecer lo que Dios ha dicho? Si Él es Dios, Él es soberano, Él escoge a quien quiere. Y otros pueden decir, ¿y por qué escogieron una iglesia chiquita que está por ahí, pues entre medio de los piñones? Piñones, ¿no? ¿O no? Pues entre medio de los piñones ahí metidos, hermano. ¿Y qué le importan a ellos? Si Dios los escogió a todos ustedes. No, pero es que yo quiero ser sobrenatural. ¿Y qué son ellos? Si Dios los escogió a ustedes. Ah, pero es que son poquitos. ¿Y qué importa? Si Dios con uno puede transformar naciones. Si no hay cantidad, iglesia. Es creerle a Dios. La palabra de Dios dice, si tú crees vas a ver la gloria de Dios. Es una cosa de creer. Es una cosa de aferrarte a la promesa y a la palabra de Dios. Y cuando tú te aferras a la promesa y a la palabra de Dios, vas a ver los milagros en tu vida. Vas a ver la sanidad en tu vida. Si cuando tú obedeces a Dios y Dios te dice, métete conmigo, métete, hermano, con todo. Porque ahí cuando tú te metes, vas a ver tu sanidad, vas a ver tu milagro. Cuando el Señor, vino el profeta y le dijo al hombre, le dijo, mira, métete al general, le dijo, métete 7 veces al río, embúllete 7 veces. Si el general se hubiera embullido 6, no hubiera, hermanos, sido su milagro. Pero ¿qué dijo el general? Se enojó y dice, ¿por qué no mejor me voy al río de allá que está más limpio que me tengo que ir a meter al Jordán? No es a tu manera, es a la manera de Dios. Amén. Ay, Señor, pero ¿por qué no me llevaste a otra? No, hermano, no es a tu manera, es a la manera de Dios. Pero hay algo que quiero soltar esta noche y ya estoy culminando con esto. Yo lo que les quiero llevar, que el Señor entró en una palabra, hermanos, y esa palabra es que es tiempo de reverdecer. Es tiempo de reverdecer y de dar frutos. Porque te digo algo, el Señor va a traer, hermanos, un remanente mayor a esta casa. Amén. Y por eso el Señor quiere, hermanos, un pastor lleno de la presencia, una pastora llena de la presencia. Quiere tener hombres y adoradores llenos de la presencia de Dios. Porque Dios ha escogido esta casa. Y amados, hagámoslo todo para Él, todo para Dios. Todo para Dios. ¿Sabes que a mí me ha tocado una vez, me tocó, y con esto ya termino? Una vez un pastor me dijo, el Señor, yo estando en Guatemala, sí, en Guatemala, vino un pastor y me dice, lo quiero invitar a mi iglesia. Y el Espíritu Santo igual, inmediatamente me dijo, sí, yo te quiero allá. Pero el problema, hermanos, que ¿cuál fue? Que yo le pregunté dónde quedaba. Ah, Señor. Y estaba con mi esposa Yossi, ¿no? Estábamos en Guatemala. Y el pastor me dice, ¿y dónde vive usted? Y el pastor vivía en un lugar que se llama Alto Verapaz, en Guatemala. Para llegar allá, hermanos, es como venir a Arica, ¿no? Pero allá todas las cuentas son así. Pero son horas tras horas, hermano. No es tanta la distancia en kilómetros. Pero sí es un lugar muy complicado en cuanto a carretera. No son las carreteras como las chilenas, ¿no? Y me acuerdo que anduvimos, no sé, como 6 horas, hermano, dando vueltas para allá. Ya no sabía ni para dónde estaba el norte, para dónde estaba el sur, no, hermano, ya desorientadísimo. Y cuando llegamos con mi esposa allá, hermano, vimos a 3 hermanitos sentados en una silla, en una iglesia. 3 hermanitos había. En un comedor, de hecho, era un comedor. Y yo, hermano, venía predicando ahí, andaba en Guatemala predicando en congreso, y andaba predicando en diferentes lugares, y de repente quedo mirando 3 hermanitos en una iglesia. Y digo, Señor, ¿para qué me trajiste para acá? 6 horas, Señor. Y el Espíritu Santo es tan maravilloso y se me dice, te traje porque quiero traer libertad a esta nación. Yo no entendía nada. Digo, ¿cómo le hiciste, hermanito? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Si allá en Guatemala hay 1000 hermanos en el congreso, aquí hay 3. Pero el Señor tenía algo preparado, hermanos. Y cuando tú obedeces a Dios, no importa, y por eso le digo, no importa la cantidad. Porque el Señor me dice, yo te quiero mañana a las 6 de la mañana. No, cuando raye el alba, el Señor me dice, yo te quiero arriba en el monte más alto, me dice el Señor, y quiero que declares sobre Guatemala. Y yo le digo, Señor, ¿y con qué guerrero voy para arriba? Y el Señor me dice, ahí tampoco. Yo quiero mirándome y digo, pastor, tenemos que ir a hacer una acción profética mañana. El pastor, hermano, transpiraba así. Y tiritaba, hermano, decía, nunca en su vida he hecho una acción profética, hermano, de guerra espiritual. Yo le digo, ¿dónde está el monte más alto? Le digo al pastor. Y el pastor me dice, no, estaba nervioso, hermano. Me dice, no, ya, me dice, ¿y cómo se llama ese monte? Me dice, se llama la boca del infierno. Prepárese, pastor, porque vamos a ir a la boca del infierno mañana a las 6 de la mañana. El Señor ordenó. Yo me acuerdo siempre de ese testimonio. Porque yo movilizo el equipo que tenía en Chile y digo, averígüenme dónde estoy pisando porque no entendía nada.
Bueno, cuanto para hacerle bien corto. El lugar donde fuimos, hermanos, era el lugar que se llamaba Alto Verapaz, y era el rey que estaba ahí se llamaba Alpotpat, algo así se llamaba el rey, que era de esos reyes incas. Y para que ustedes conozcan un poquito el testimonio, después me entero que fue el único rey que fue llevado a España por los españoles, no va a ser por los franceses, ¿no? Llevado a España, y ese rey, hermano, fue consagrado como el rey de reyes de América. Entonces había una declaración, porque el único rey de reyes es nuestro Señor Jesús. Amén. Y el Señor me dijo, vas a romper ese decreto y vas a declarar libertad para Guatemala y para las naciones. Amén. Así fue. Subimos al monte, hermano, a 6 de la mañana, el pastor en su camioneta. Yo le digo, pastor, vamos a empezar a orar. ¿Dónde está dónde está acá el lugar donde era la ciudad? Porque se veía así. No veíamos nada, hermano, estaba todo lleno de neblina, ¿no? Y el pastor me dice, allá abajo, yo no veía nada, hermanos. Digo, bueno, empecemos a orar. Digo, pastor, usted va a guerrear, usted ore nomás, pastor. Usted no haga más que ore, cubra el lugar. Si usted ve algo, usted ore, siga orando. Amén, yo voy a soltar el decreto que el Señor ordenó. Y el pastor hermano estaba, Señor Jesús. Y el pastor no transpiraba desde las 6 de la mañana y estaba casi hincado, arrodillado. Y Señor, por favor, ayúdame. Ese pastor no quería abrir ni los ojos, yo creo. Y empezó a rayar el alba, hermano, empezó a salir el sol. Y el Señor me empezó a ir y dice, declara. Y empecé a declarar, rompo todo decreto. Y empecé a declarar solito y el pastor ahí ayudándome, ¿no? Y cuando suelto la palabra, hermano, digo, Señor Jesús, y ahora rompo, cancelo todo ese decreto que pusieron los españoles. Y bueno, todo el escándalo que hicimos. Y el Señor me dice, suena el chofar, agarro mi chofar, hermano, sueno 3 veces el chofar. Y cuando suena el chofar pasó literalmente así como se lo digo, siempre voy a testimonio porque es impresionante. Donde estaba lleno de neblina, se abre así, se abre la neblina para allá y para acá. Y se ve la ciudad clarita, hermanos, brillaba la ciudad por el sol que estaba saliendo. Y el Señor me dice, está hecho, se rompió el decreto. Yo, amén, gloria a Dios, digo. Y el pastor mira al pastor y el pastor no se da ni cuenta de lo que estaba pasando. El pastor estaba en el suelo, estaba, Señor Jesús, por favor. Estaba desesperado, hermano. Digo, pastor, tranquilo, ya terminamos, digo yo. Y el pastor se para. Y cuando nos paramos nos damos vuelta. Ese era un bosque, hermano, si era puro bosque ya. Y nos damos vuelta y en cada árbol había un indígena mirándonos. Indígenas, gente de allá oriunda de esa tierra, ¿no? Y estaban todos en los árboles, pero era lleno, era como todo el bosque, hermano, de gente que nos estaba mirando así. Ese pastor, si no se me desmayó, hermano, por pura misericordia de Dios. Y yo por detrás, hermano, cuando miro eso, oh, Señor. Digo, pastor, es como eso. Los retiramos en silencio. Nos subimos a la camioneta y nos fuimos, hermano. Cada vez que nos subimos a la camioneta pasamos por un árbol, se escondían los indígenas, ¿no? Y después pasaba la camioneta y salían para afuera a mirar. Pero ¿qué quiero llevarlo yo? El Señor nos llevó para eso, por obediencia. Después lo enteramos, cuando ya llegué a Chile y todo el tiempo. ¿Qué lo enteramos? Que en ese lugar jamás iba a podido unirse la asociación de pastores de ese lugar. Nunca hubo una unión del cuerpo de Cristo. Cuando me llamaron por teléfono, como a las 3 semanas de llegado a Chile, me llaman para darme las gracias. Le digo, ¿gracias de qué? Le digo yo. Me llama un pastor que no me conocía allá en ese lugar. Me dice, no, es que hicimos una reunión y por primera vez se unió y se levantó una asociación de pastores en Alto Verapaz. Por primera vez se unió el cuerpo de Cristo. Y me daban las gracias porque se enteraron que un chileno iba llegando un día y vino a declarar que se rompían decretos. Yo le dije, amén, gloria a Dios, ojalá que se olviden de mi nombre. Pero acuérdense lo que Dios hizo. ¿Por qué te quiero llevar esto? Cuando tú obedeces a Dios, ves, hermanos, efectos, ves frutos. Yo lo que te quiero poner en la mesa esta noche, que comencemos a obedecer a Dios. Porque Dios quiere dar frutos. Dios quiere dar frutos. Yo quiero que te pongas de pie. Voy a orar esta noche. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Ponte de pie. Y quiero que donde tú estés, cierra tus ojitos. Cierra tus ojitos, por favor. Cierra tus ojitos. Cuando viene y le dice Jehová a Jeremías, le dice, ¿qué ves, Jeremías? Cuando vino la palabra de Jehová y le dice a Jeremías, ¿qué ves, Jeremías? ¿Qué ves, Jeremías? Ahí con tus ojitos cerrados yo te quiero poner esta frase. ¿Qué estás viendo? El Espíritu Santo y Padre, te pido, Espíritu Santo, que pongas, Señor,
en la vida de tus hijos. La palabra que tú has soltado sobre ellos. Trae memoria, porque nuestra memoria es frágil, Señor. Trae las promesas. ¿Cuál ha sido la promesa? Te voy a mover de ciudad para poder entrenarte, capacitarte. ¿Cuál ha sido la promesa de Dios? Te voy a traer para sanarte. Te voy a comenzar a impulsar para que lleves mi llamado, mi ministerio. ¿Cuál es la promesa que Dios ha puesto sobre tu vida? Cuando viene la palabra de Jehová y le dice, ¿qué ves tú, Jeremías? Y la respuesta fue una vara de almendro. Porque bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dios quiere apresurar su palabra sobre ti. Dios quiere apresurar su palabra sobre esta casa ministerial. Dios quiere hacer un mover sobrenatural desde esta casa ministerial. Y Dios quiere usarte a ti. Dios los ha traído para poder avivar ese fuego en su vida. Dios los ha traído para comenzar a avivar el fuego de su presencia en vosotros. Pero es tiempo que te levantes y resplandezcas. Es tiempo que seas avivado en el fuego del Espíritu Santo que está aquí. Y Padre, yo te pido esta noche, Señor, que seas avivando el fuego de tu presencia en la vida de tus hijos. Espíritu Santo, yo te pido, Rey de Gloria, que, Señor, enciendas ese fuego. Que, Papito Dios, hoy día no nos vayamos iguales, Señor, sino, Padre Santo, nos vayamos direccionados por ti, papá. Que esta noche, papá, seamos encendidos en dirección y claridad. Que, Padre bendito, nos levantemos como hijos obedientes a ti, Señor. Que, Padre, obedezcamos, Rey de Gloria, a tu presencia. Que, Padre Santo, creamos lo que tú has hablado sobre nuestras vidas. Que, Padre bendito, se cumpla la palabra que tú has dicho sobre nosotros. Y que, como el profeta Jeremías, Papito Dios, esta noche se apresure la palabra para ponerse por obra en la vida de tus hijos, Señor. Padre, oramos en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos, Señor amado Padre, que es un tiempo de avivar el fuego de la presencia de Dios. Que es un tiempo, Papito Dios, que se aviva y se despierta un remanente sediento, hambriento de tu palabra. Y que viene un tiempo, Señor amado, crecimiento y edificación de esta casa. Y que comienzan a aflorar los frutos, Señor amado Padre, como esa vara de almendro que tomó Moisés y la puso en el tabernáculo. Padre, que nos introduzcamos a la presencia maravillosa de tu Espíritu y comencemos a dar frutos dignos del reino. Yo te pido, Espíritu Santo, que avives el don del fuego de su presencia en cada hermano y hermana que están acá, Señor. Padre, en esta hora, Papito Dios, muévete, Padre bendito, Espíritu Santo, en nosotros y llénanos, Señor.